¿Es para tanto? Ni lado A ni lado B. El podcast que habla del lado real de la digitalización. Un podcast de la oficina Acelera Pyme de COE Pyme Cantabria. El ser humano no ha nacido para trabajar. Los trabajos son fruto de la escasez. Esta frase tan grandilocuente fue dicha en el momento en que estamos grabando este podcast, hace tan solo unos días, por el magnate de la tecnología Bill Gates. Es curioso porque esta información, esta declaración de intenciones, ha desatado multitud de comentarios y multitud de opiniones entre la humanidad que nos debatimos entre aquellos que vemos un futuro idílico y que pensamos que nos vamos a dedicar a hacer cosas más grandilocuentes con nuestros espíritus y nuestras almas libres, y entre aquellos que nos tememos que nos vamos a quedar sin trabajo y que la economía se va a resentir para muchas personas. Es indudable que la inteligencia artificial ha venido para revolucionar o para continuar con una revolución digital en nuestros trabajos y en nuestros hogares. Y es inevitable que cada vez que una tecnología disruptiva aparece, nos planteemos qué va a ser de nosotros. Y la realidad es que siempre hemos salido adelante, ¿no? Hoy vamos a hablar en este programa número 12 de Es para tanto de algo que va a cerrar el círculo de alguna manera, porque el de hoy es el último programa de esta temporada de Es para tanto de COE Pyme Cantabria, y vamos a hablar si el reemplazo de humanos por inteligencias artificiales es para tanto. Así que no puedo esperar más para presentaros a mis dos invitados y a tener esa charla de la que seguro van a salir grandes ideas. ¡Vamos allá! Pues para arrancar con este programa número 12, como decíamos, voy a empezar presentando a Alfonso Moure, que Alfonso es consultor SEO técnico, VPO e ingeniería de datos, y además es CEO de Big Momo, agencia de posicionamiento y marketing digital, con amplia experiencia en, por ejemplo, mercados internacionales. Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chema. Encantado de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Y por otro lado también está Iván Arozamena, que es ingeniero de datos y CEO de Edworking, y esto me lo acaba de contar, una super app de productividad para pequeñas y medianas empresas, lo cual me parece maravilloso para gestionar equipos, proyectos, documentos y, en fin, todo aquello que se necesite en el día a día de nuestras empresas. Ahora a ver si tiene tiempo y nos cuenta un poquito más de esa super app. Bienvenido, Iván. Nada, encantado. Muchas gracias por tenernos aquí, Chema. Pues como decíamos, vamos a aprender mucho de vuestra experiencia y de cómo veis este reemplazo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Este reemplazo de humanos por máquinas o por inteligencias artificiales. Pero antes, quería plantearos una cuestión a los dos. Dejando de lado el tema más profesional y la parte más relacionada con vuestro día a día laboral, imaginaos que podemos hacer que una tarea que realicéis diariamente, la que sea, quedara prohibida o que nunca se pudiera realizar con inteligencias artificiales. ¿Vale? ¿Cuál elegirías? Y me refiero, yo que sé, cualquier cosa. Puede ser de trabajo, pero puede ser creativa, puede ser de relaciones humanas, de, no sé, algún deporte, entretenimiento. No sé, ¿qué se os ocurre decir? Mira, aquí no deberíamos entrar nunca. Yo lo tengo muy claro. Sí, Iván. Sí, todo lo relacionado con las tarjetas de crédito. No voy a poner ninguna tarjeta, ni pagos, ni nada. Hay que saber un poco qué hacen con los datos y qué usan los datos. Entonces, todo lo que sea relacionado con hacer pagos y demás, jamás. O sea, que eso mejor bien guardadito por cada persona que corresponda y por la máquina que deba procesarlo para hacer esos pagos, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, que un experto en inteligencia artificial nos hable de estos temas ya nos da unas pistas. Ahora nos meteremos un poco en la protección de datos y cómo guardar nuestra información, Iván, porque creo que has tocado un tema muy, muy importante. Y no sé, Alfonso también tenía algo... Es una pregunta grande, ¿eh? De hecho, instintivamente es absurdo. Lo primero que me venía a la cabeza es beber café, ¿vale? O sea, esa tarea no quiero reemplazarla. Pero obviamente, como eso no es abordable, lo siguiente que me viene a la cabeza quizás son las conversaciones directas, ¿no? El hacer llamadas directas como esta que estamos haciendo, que aunque no se esté grabando el vídeo, nos estamos viendo las caras, pues el reemplazar las caras con una IA sí que
sé que hay situaciones en las que se hace, pero creo que se pierde mucho el contacto humano. Entonces, de todo lo que quizá restringiría o evitaría hacer es reemplazar el contacto directo, ya sea por llamada, sea por escrito en un chat, no lo sé, mantener un poco el mínimo de representación humana en este caso, ¿no? En las comunicaciones. De hecho, dando vuelta a la pregunta, haciendo un poco de truco, yo reemplazaría todo lo aburrido y repetible. Bien. Que sería lo que va a ayudar, yo creo que la AI a cambiar. Sí, también volviendo a lo que ha dicho Alfonso. ¿Creéis que hay muchas tareas aburridas en nuestro día a día? Sí, muchísimas. No sabría por dónde empezar. A nadie le gusta hacer un reporte de cualquier cosa, por ejemplo. Este tipo de cosas, reportes, contestar a ciertos tipos de emails, por ejemplo, también son temas que no creo que nadie disfrute haciendo este tipo de cosas. Claro, pero por ejemplo, así entre nosotros, ¿no? Y esto queda un poco fuera de lo que vamos a hablar, pero en realidad no queda fuera. Por ejemplo, herramientas como Gemini de Google, que ahora mismo, cuando estás utilizando Gmail, vas a escribir un email y te pone el simbolito de varita mágica, creo que es, o algo así. Te dice, ¿necesitas que te ayude a escribir este email? Pues claro, a mí todavía me gusta escribir mis emails. Yo creo que cada email es una oportunidad única y personal de, como decía Alfonso, ¿no? De dejar tu sello de alguna manera, y siento que todavía tardo lo mismo o más en contarle a Gemini cómo quiero que me escriba el email que en escribirlo yo. Sí, pero por ejemplo, cuando lo haces en otro idioma, por ejemplo, yo que trabajo en inglés normalmente y no soy nativo, a mí me ayuda mucho porque yo rápidamente escribo mis ideas muy rápido, de manera muy loca y demás, y uno todo, y luego le digo, oye, rewrite this one. Y todo lo que yo le he puesto así de una manera rápida me lo estructura, me pone mis ideas y demás, y puedo ahorrar bastante tiempo. Por ejemplo, para ese tipo de cosas yo lo uso mucho. De hecho, nosotros también tenemos nuestra inteligencia artificial en networking, que hace también ese tipo de cosas, que al final lo que intentamos hacer es todo tu trabajo te lo añada a esta parte de AI. Claro. A ver, estos son tareas, por ejemplo, perdón, Alfonso, son tareas que no sustituyen a nadie. Es decir, antes nadie nos ayudaba a redactar un email. Ahora, exacto. Sí que es cierto que yo aquí iba a dar mi respuesta un poco hipócrita, porque después de decir que no reemplazaría el contacto humano y la conversación humana, con el correo electrónico sí que lo haría. Sin piedad, además. De hecho, yo llevo una temporada utilizando una herramienta, en este caso de dictado, por voz, puede ser para cualquier cosa, no solo para el correo electrónico, pero lo uso muchísimo y especialmente para el correo electrónico, ¿vale? Aquí de nuevo entra la IA de por medio. Básicamente cuando tú estás dictando algo y estás dudando, estás dando comentarios, pues como estoy haciendo yo ahora, reculas, vuelves atrás, no ordenas la información bien, pero para eso está la IA de por medio. Entonces, ¿qué hace esta herramienta en concreto? Dictas y lo pasa a través de un prompt con inteligencia artificial y ordena esas ideas en un correo electrónico que imita tu estilo de escritura. Entonces, ¿por qué yo considero que esto no entra dentro de la categorización que daba yo al principio sobre el contacto humano? Porque un correo electrónico, al fin y al cabo, es algo operacional en la mayor parte de los casos. Otra cosa es que estés escribiendo a tus amigos, ¿vale? Pero cuando es trabajo, pues mira, lo que importa es la eficiencia, ¿vale? Entonces, yo considero que esto es el paso intermedio antes de que las IAs hablen entre sí, entre una empresa y otra, y las cosas se ordenen pues a través de herramientas como Edworking, Asana y compañía, para que sean más accionables, ¿no? Yo soy un gran enemigo del correo electrónico, me pone de los nervios el correo electrónico. Os recomiendo, ahora que has dicho eso, hay un vídeo brutal que se hizo viral hace muy poco de dos ellas hablando entre ellas, que tenéis que verlo. Estaba muy bien hecho, la verdad. Sí. Sí, es un... Bueno, es que al final nos hemos acostumbrado mucho a procesar trabajo por los emails. Bueno, ahora entramos a ver esta cosa, pero claro, el email es que da mucho juego y no deja de ser un cableado por detrás. Es interconectar cosas. Claro, como decía de hecho, Alfonso, ¿no? No sé si vosotros habéis notado la cantidad de emails que están llegando últimamente es increíble. O sea, a mí me llegan cada día correos de spam, pero como locos. LinkedIn y Gmail está abarrotado. Sí, además se nota mucho todavía ese tono de escritura de herramientas de inteligencia artificial. Vale, pues entrando un poco al tema en sí, y vamos a hablar de productividad y recursos y cómo estos recursos pueden acabar haciendo cambiar el panorama laboral
o si deberíamos temer por nuestros puestos de trabajo, lo primero es hablar de por qué, ¿no? Es decir, por qué la IA nos hace ser más productivos. ¿En qué detectáis vosotros que hoy en día una inteligencia artificial, todo este cómputo de herramientas, nos convierte en más productivos, Alfonso? Pues, ¿en qué cosas en particular? Pues para dar una respuesta rápida, en mi caso, ¿vale? En lo que me atañe, pues para empezar, 1, 2, 3, responda otra vez, correo electrónico, ¿vale? Esto fundamental tanto por un lado para creación de resúmenes como para dictado. Ahora mismo, pues por ejemplo, temas de newsletters que se reciben con novedades del día, pues en lugar de leerte la entera, que hay gente que escribe fascinantemente bien, pero eso me lo reservo para los libros de ficción y no ficción que me gusta leer, pues en un correo electrónico lo que quiero es la actualidad, quiero que me pongas al día. Pues para eso en concreto, por ejemplo, yo creo que es una mejora de tiempos brutal, que yo creo que eso es la base también de la productividad, ¿no? El poder ahorrar el tiempo, comprimirlo en la medida de lo posible y utilizarlo para cosas que sean más útiles, que generen más valor, ¿vale? Ya sea para tu empresa o para tus clientes en este caso. También para todo lo que tiene que ver con análisis de datos, detección de anomalías, que te lance alertas de lo que está sucediendo en lugar de tener tú que entrar a revisar la información y qué es lo que está sucediendo. Yo ahí eso es un cambio brutal, que sí que es cierto que antes podías crear alertas en herramientas de análisis de datos, pero no es lo mismo, ¿vale? No podías, o era muy difícil implantar sistemas de detección de problemáticas, de cambios de tendencia, por ejemplo, que tuvieras que atender. Entonces, en ese sentido, brutal. Y obviamente, pues todo lo que tenga que ver con creación de contenidos, que sé que es un tema bastante discutible y polémico, que me imagino que luego saldrá en la conversación. Sí que creo que es un terreno en el que ahorra mucho tiempo, pero también creo que, bueno, que igual requiere una revisión de qué es lo que está sucediendo por detrás. Pues luego entraremos en eso porque sí es lo suficientemente interesante. Tú, Iván, ¿con qué consideras que nos podemos volver más productivos? Mira, a mí una frase que me encanta de Steve Jobs, que era cuando definía un ordenador, siempre decía que un ordenador era una bicicleta para la mente, ¿vale? Yo veo ahora mismo la inteligencia artificial, si un ordenador era una bicicleta para la mente, yo veo la inteligencia artificial como un Fórmula 1, ¿vale? O sea, porque todo lo que piensas, desarrollas internamente, tienes una opción que te va a ayudar, te va a ir más en detalle, puedes navegar todo en detalle que quieras sobre una idea que tengas y demás para crear lo que necesites y aprender lo que quieras. O sea, lo tienes ahí a tu disposición. Es como tener un súper asistente contigo que va a ayudarte en todo lo que pienses. Hay cosas en... Sí, perdón, Alfonso. No, iba simplemente a añadir que hablando de tiempo, hablando de la productividad como ahorro de tiempo, sí que creo también que hay que verlo desde un punto de vista más pragmático, ¿no? Que al fin y al cabo las herramientas de IA que estamos utilizando en el día a día o que es probable que debiéramos estar considerando utilizar en nuestro día a día, nos regalan ese tiempo, pero a la vez ese regalo de tiempo es una oportunidad, ¿no? Es algo que tienes que saber aprovechar. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Pues, bueno, allí puedes hacer refritos con inteligencia artificial, o no hace falta que sea inteligencia artificial, puede ser tiempo para pensar, ¿vale? Es algo que siempre echamos mucho de menos, el poder parar y volver a pensar, que es algo que incluso teniendo IA de por medio creo que tampoco hacemos lo suficiente. Bueno, me parece un enfoque muy interesante que siempre tendemos a pensar que gracias a las herramientas podemos hacer más cosas, pero a lo mejor lo que podemos hacer es tener más tiempo para no hacer nada o para Hacer hacer menos otro cosas. tipo de tareas, hacer deporte, por ejemplo. Sí. No sé, O hacer menos cosas mejor. Exactamente. Correcto. Hacer las cosas correctas. ¿Hay cosas que vosotros hayáis detectado que en los últimos 2 años hayáis cambiado, hayáis introducido a vuestra rutina precisamente por esto, por haberos liberado de ciertas tareas que hayáis dicho, mira, pues yo en mi día a día, hablo laboralmente, ¿no? En vuestra jornada de trabajo. Pues mira, yo esto antes no lo podía hacer, por ejemplo. Claro, estar al día de los cambios que están sucediendo ahora mismo, tanto en inteligencia artificial como en procesado de datos, es muy difícil, ¿vale? Y de hecho, incluso personas que intentaron al principio de aparecer ChatGPT y volverse mainstream, intentaron comprimir las novedades de inteligencia artificial de alguna manera y es imposible, ¿vale? Hay demasiados frentes, hay dependencias en hardware, dependencias en software, utilidades, herramientas, no sé qué, hay tantas cosas que es imposible hacer seguimiento. Entonces, una de las cosas que sí que creo que ha cambiado en mi caso es que puedo suscribirme a newsletters sin miedo
a perderme lo que contiene, por lo que decía antes, porque le puedo pedir un resumen. Eso por un lado. Y por otro, porque sí que es cierto que hay personas que han sido capaces de idear herramientas que ya hacen ese trabajo de simplificación, ¿vale? De resumen. De hecho, ya que estamos aquí, yo recomiendo una newsletter que se llama Alpha Signal, que te hace un resumen diario de las novedades tecnológicas relacionadas con IA. Tecnológicas, no tiene que ver tanto con herramientas o aplicaciones de ella. Y eso sería inviable sin una inteligencia por detrás. Inteligencia artificial. Vale. ¿Y tú, Iván? Sí, o sea, al final lo puedes usar como, lo veo también, lo puedes usar como dos maneras, ¿no? Te puedes simplificar y ganar más tiempo para aprender más sobre más, pero a mí me interesa más la otra parte, la parte de que puedes ir en detalle mucho más. Por ejemplo, a la hora de programar, programas que antes igual te llevaban muchísimo tiempo, ahora mismo te ayuda muchísimo. O sea, tienes que saber lo que haces. O sea, esto es fundamental. La gente que se piensa que la inteligencia artificial va a hacer las cosas solo, no. O sea, tiene que haber alguien al volante sabiendo lo que se hace y demás. Pero si tienes ese conocimiento y sabes lo que quieres y cómo hacerlo, es como tener un equipo de desarrolladores trabajando para ti. Diciendo en plan, mira, esto tiene que ser así, 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 házmelo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Para eso es increíble. O sea, te vas a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Y nosotros somos un equipo muy pequeño, pero con este tipo de tecnología estamos programando cosas muy, muy heavies. Sin duda. Bueno, en el mundo de la programación es, claro, tienes que saber reconocer primero qué necesitas, cómo interconectarlo y luego reconocer el trabajo bien hecho. Claro. Exacto, sí. Pero es el otro tema este, ¿no? El de, en plan, si la gente que está aprendiendo y demás, si necesita seguir aprendiendo a programar, yo considero que sí, por supuesto. Porque al final es como en la universidad, ¿no? Cuando copiar, todo el mundo puede copiar, pero luego llegas al examen, tú tienes que saber lo que hay, te van a preguntar. Si sabes, sabes, y si no sabes, no sabes. Ya está. Lo único que lo vas a hacer mucho más rápido. Claro. Y no solo eso, sino que además, al fin y al cabo, cuando programas utilizando inteligencia artificial, ya sea con herramientas diseñadas para ello o pidiendo a ChatGPT código, que esto es algo bastante común, entra en juego la ambigüedad del lenguaje humano, ¿vale? El lenguaje humano es demasiado ambiguo, el código de programación tiende, en la mayor parte de los casos, a intentar no ser ambiguo, ¿no? Porque las máquinas no entienden de ambigüedades. Entonces, sí que creo que todavía, creo que lo has dicho ahora, Chema, o Iván, si merece la pena aprender a programar, yo creo que sí, porque esto es algo que es muy difícil de reemplazar a futuro, el ser capaz de eliminar esa ambigüedad. Y esa ambigüedad la elimina un programador, una persona que se dedica a programar día a día, que entiende cómo funciona una máquina, cómo procesa la información y que pueda aportar esa diferencia, ¿vale? O sea, que yo creo que aquí cuando se habla sobre retirar a los programadores porque lo pueden hacer las máquinas, yo lo veo lejano todavía. Sí, a ver, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto y desde mi punto de vista más marketingiano y de comunicación, y es que si de repente las máquinas empiezan a leer una falta de ortografía muchas veces y a replicarla, ellas no saben de ortografía, no tienen por qué saber de ortografía y empiezan a cometer un error, no sé, cambiar una B por una V en cierta palabra. Si quien lee el texto no sabe ortografía, no se va a dar cuenta del error. Tienes que haber aprendido ortografía para reconocer ese error y enriquecer el proceso, ¿no? Pero sí, estábamos hablando de tareas más específicas y que pueden llegar a ser en algunos casos un puesto de trabajo completo, como el de un programador, puede serlo, ¿no? ¿Quién creéis, o a lo mejor ya está respondido con esto que acabo de decir, quién creéis que tiene que preocuparse más? ¿O qué pueden hacer determinados puestos de trabajo para evitar ser reemplazados, Iván? Yo no hablaría de puestos de trabajo, hablaría de tareas. Y volvería a tareas que sean repetitivas y que no aportan mucho valor a la empresa. Eso va a acabar siendo automatizado, pero como se ha hecho toda la vida, o sea, realmente este tipo de cosas tiende a la automatización para ser más eficiente. Entonces, si tu aporte a la empresa o demás no aporta valor, preocúpate. Al final todo es cuánto aportas tú a la empresa, en mi punto de vista. ¿O qué aportas? Perdón, yo iba a decir, estoy de acuerdo con lo que comentas, Iván, sobre aportar valor, y de hecho esto me lleva a pensar intentando responder a Chema, ¿no? Sobre qué roles o qué profesiones pueden verse más afectadas. Yo creo que en general serían aquellas en las que se produce un resultado por kilos, por así decirlo, ¿vale? O sea, donde quizá la calidad no prima tanto como el volumen y que por lo tanto, pues que lo haga una persona o que lo haga una inteligencia artificial, pues el resultado, entre comillas, no va a variar demasiado el impacto. Pero sí que creo que a nivel general, fuera de este tipo de tareas que es fácil
replicar en cuanto a volumen, sí que habría que pensar que no es tanto un reemplazo como un cambio de necesidades. ¿Vale? O sea, ahora mismo añadimos una herramienta nueva, cambian las cosas, las opciones que tenemos a nuestra disposición y por lo tanto eso va a cambiar las profesiones. Yo personalmente creo que en el corto plazo no va a reemplazar trabajos que no sean replicables a volumen, como decíamos antes, pero sí va a impactar absolutamente a todas las profesiones, o eso creo yo, en cuanto a mejora del tiempo de trabajo y aportar un cambio bastante radical en cuanto a cómo se trabaja en ellas. Creo que un ejemplo muy válido es cuando apareció en su día la hoja de cálculo, ¿no? El impacto que tuvo en las personas que se dedicaban a contabilidad, análisis financiero, etcétera, y lejos de eliminar esas profesiones, lo que hizo fue maximizarlas, ¿vale? O sea, un analista financiero ya no tiene que estar sumando columnas manualmente, sino que puede utilizar Excel o herramientas mucho más avanzadas que existen hoy en día y dedicar su trabajo más a describir la historia que hay detrás de los datos, ¿no? A dónde llevan, de dónde vienen. O sea, creo que es un uso mucho más más valioso. Claro, buscar nuevas fuentes de datos que enriquezcan lo anterior, meter más vectores de comparación para sacar otro tipo de datos. Pero también es verdad que hay algunas profesiones que están en cierto peligro. Por ejemplo, gente que hace traducción de idiomas es una barrera que está bastante cerca de ser totalmente cambiada. Sí. Claro, pero tú no vives día a día, tú vives en Londres y utilizas el inglés para trabajar. Sí, claro. ¿Y crees que, esto ya es muy ciencia ficción, crees que llegará el momento que no necesitemos aprender, hablamos antes de adquirir habilidades, que no necesitemos aprender un idioma, por ejemplo, para viajar, para comunicarnos, para trabajar en otra empresa fuera? Yo creo que no estamos tan lejos de ese momento. De hecho, Apple tiene ya un proyecto de unir ya real-time translation en los AirPods, que probablemente en 2-3 años podamos ver eso completamente. Y es muy interesante poder ver que gente que quizás por una barrera lingüística no ha llegado a nivel profesional a ciertos niveles que podría haber llegado. Y es una gran oportunidad para mucha gente que no tiene la oportunidad de aprender un segundo idioma, un tercer idioma. Es una barrera lingüística o para creadores de contenido, que probablemente puedan llegar a mucho más público que antes no llegaban. Claro. Yo estoy de acuerdo, pero sí que creo que quizá en entornos no profesionales va a ser un poco difícil que sea aceptado. También porque el llevar un pinganillo puesto todo el día, el interactuar con personas llevando el pinganillo que quizás otras personas no lo tengan. O sea, yo creo que estamos muy lejos del pez Babel de la guía del autoestopista galáctico, que igual este es un comentario muy friki, pero estamos lejos de eso. Yo creo que es algo universal y aplicable. ¿Y qué hay de profesiones más creativas o más ornamentales, no sé cómo llamarlas, ¿no? De un diseñador, de un ilustrador, de gente que escribe artículos para una página web o que escribe, no sé, cursos de formación. ¿Creéis que también tienen una posible reubicación o directamente son profesiones que también están destinadas a desaparecer? Yo creo que nunca van a estar destinadas a desaparecer, simplemente que en vez de hacer un artículo al día, igual van a hacer 3 con este tipo de herramientas. Al final, pero no vas a poder sustituirlo, siempre va a tener alguien va a tener que escribir un artículo y ver que lo que se ha hecho está bien. Simplemente va a cambiar la manera de cómo hacer los artículos y quién está al volante de eso. Yo, de hecho, utilizando el ejemplo que has mencionado sobre los diseñadores, yo sí que creo que es una profesión que se está viendo ahora muy afectada por los cambios que se están sucediendo. Creo que injustamente también, porque seguramente el rechazo a contratar ese tipo de perfiles o a reforzarlos en las plantillas seguramente venga de un desconocimiento por parte de las personas que toman las decisiones sobre a dónde va la inteligencia artificial, de dónde viene y cuáles son sus implicaciones. Y ya no hablemos de temas de propiedad intelectual, ¿vale? Que son temas ya pantanosos y delicados. Pero entonces sí que creo que por supuesto que se están perdiendo puestos de trabajo relacionados con diseño. De nuevo, creo que más en niveles donde el trabajo es a volumen, posiblemente, seguramente haya personas fuera de ese área que también se vean afectadas, pero creo humildemente que desaparecer esa profesión como tal, no, ¿vale? Sí que considero que muy posiblemente podrán dedicar más tiempo al prototipado, por ejemplo, ¿vale? O sea, en lugar de tener que estar todo el día enviando 3 ejemplos al cliente del diseño que te ha pedido para que luego te diga, no, cámbiame no sé qué, y dale otros 3 y así hasta el infinito, pues seguramente pueda simplificar bastante su trabajo, enviarle ejemplos al cliente que sean generados por IA y después ya hacer
el trabajo final, ¿vale? No, Ujú. quizá no generados por IA desde el principio, pero sí en base al trabajo que ya ha hecho y de una forma un poquito más aligerada, ¿vale? Entonces, creo que por ahí hay opciones. Y por otro lado, sí que es muy probable que en el futuro pues haya sistemas de inteligencia artificial que se basen en tu propio trabajo y simplemente tengas que hacer modificaciones para adaptarlo a lo que el cliente está pidiendo, ¿vale? O sea que esta es mi forma larga de responder que no. Yo creo que son profesiones que no van a desaparecer, sino que van a evolucionar, pero es cierto que se van a llevar a gente por el camino. Eso es segurísimo. Bueno, lo que sí que está claro es que nadie queda fuera de ello. Es decir, todos tenemos que adaptarnos, queramos o no queramos. Sí. No hay otra forma. Vale, y hablando de propiedad intelectual y relacionado con ello la cesión de información, claro, hablamos de toneladas y toneladas y toneladas de datos y de información y de datos que metemos a los sistemas de inteligencia artificial. ¿Hasta dónde es seguro ceder la información a estos sistemas? ¿Cuál es el límite para vosotros? Yo para mí aquí hay dos temas primero. Primero es el supuestamente cómo las empresas que hacen LLMs han usado todos estos datos y cómo lo están usando. Por ejemplo, hay un tema muy candente hasta hace poco que GitHub ha reconocido que está usando los repositorios privados para entrenar sus modelos, aunque pagues, sin preguntar a nadie, que me parece muy heavy que nadie haya puesto el grito en el cielo con eso. Y supuestamente también se oyó hace poco que el ex CTO de OpenAI dijo que YouTube lo habían básicamente aprendido todo. Sí, no sé cuántas bibliotecas supuestamente. de libros. Sí, entonces es un tema complicado porque esto ya no hay vuelta atrás. Entonces, tampoco hay ninguna manera de medir cuánto han copiado, cuánto no, porque esto al final se crea un modelo, se entrena y ya no hay manera de saber qué hay dentro de ese modelo porque es una caja negra. Entonces, lo hecho se ha hecho y yo creo que va a ser muy difícil de poder, porque se habla mucho también de cómo poder monetizar el valor que tú has generado haciendo tu contenido, que tú no le has dado ningún permiso a OpenAI o a las empresas que lo hayan hecho. Es difícil donde está, pero no creo que sea fácil de tirar para atrás y ver lo que se ha hecho o no se ha hecho, porque tal como están diseñados los modelos es imposible de saber. Claro. No sé si, Alfonso, ¿te has encontrado Sí. tú con alguna barrera en este sentido? Más que barrera, sí que iba a compartir un pequeño razonamiento, ¿no? que estaba desarrollando en mi cabeza según escuchaba a Iván. En este caso, claro, mucho se habla sobre temas de cesión, tanto para la parte de entrenamiento, la fase de entrenamiento de los modelos, como para su explotación, la explotación del resultado que genera, ¿no? Si está basado en una propiedad intelectual y que quizás se parezca de más o se parezca de menos. También creo que es importante tener en cuenta que al final estamos utilizando sistemas como ChatGPT, Claude, etcétera. Estamos pagando a estas empresas por utilizar sus modelos y esos modelos los han creado utilizando materiales que tienen propiedad intelectual que han sido generados por terceros. Entonces, claro, esto crea enfado, obviamente, especialmente a la comunidad de creadores. Pero también hay que tener en cuenta que diariamente utilizamos sistemas como Instagram, X, Google, etcétera, que también han productivizado la creación de terceros, por un lado, y han productivizado, pero todavía al usuario y los datos que genera cuando navega, cuando utiliza las redes sociales, etcétera. Entonces, lo digo porque realmente parece una cosa como muy nueva, pero ya llevamos así más de una década con el mismo problema. Esto, bueno, perdón, Iván, adelante. No, digo, iba a ser, después de mi palo a GitHub, también voy a ser un poco abogado del diablo. Y es verdad que, por ejemplo, OpenAI, cuando modelos como Sora, el generador de vídeos, sí, hicieron el ejemplo que, claro, los modelos realmente no copian, aprenden tal cual. De hecho, están aprendiendo. Además, si tú ahora mismo le preguntas, hazme un vídeo de unos monos volando por el Amazonas con alas, no hay nada en Internet que hayan cogido eso. O sea, realmente los modelos no están copiando, han aprendido como hace un ser humano y luego han generado nuevas maneras de hacer. O sea, tú no vas a encontrar un vídeo que se haya inspirado en eso. Sí que es verdad que a veces con el tema del New York Times, que a veces puedes hilar mucho para ver un poco de dónde han sacado las cosas, pero realmente cómo funcionan los LLMs es así. O sea, realmente no copian, aprenden. Entonces es un poco la barrera ética de decir hasta dónde están copiando, hasta dónde están aprendiendo. También es verdad, si yo leo un libro, yo también estoy cogiendo el contenido de ese libro y lo he añadido a mi cerebro. Es un poco pero también es cierto, controversial. Sí, es bastante controvertido, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando tú aprendes de un libro, idealmente, porque aquí nadie piratea nada, ¿vale? Nadie en absoluto.
tú has pagado o has hecho un uso legal de esa propiedad intelectual. Has cogido un libro en la biblioteca, lo has comprado en una librería de tu ciudad, lo has comprado por Amazon, lo que sea. Entonces ya estás utilizando esa propiedad intelectual de una forma legítima y compensando a su autor. Por lo tanto, es un poco distinto. En este caso, los monos voladores, que es cierto que la inteligencia artificial nunca ha visto monos voladores. Bueno, ahora que lo pienso, en el Mago de Oz, ¿no? Salen monos voladores, me acabo de acordar. Pero no por el Amazonas. Pero no volando por el Amazonas. Es verdad, tienes razón. Pero sí que iba a decir que, claro, que la inteligencia artificial, para saber lo que es un mono y saber lo que son las alas y saber lo que es el acto de volar, ha tenido que consumir materiales que potencialmente tienen un valor de propiedad intelectual por detrás, por el cual no han compensado nada a sus autores ni a sus propietarios y están facturando por ello. Entonces, claro, no han pagado por el aprendizaje. Pero sí que estoy de acuerdo que efectivamente no estás replicando el trabajo de otros, pero estás aprovechando el aprendizaje sin compensar, sin comprarte el libro en la librería de tu ciudad. Claro, pero se me ocurren dos grandes preguntas, ¿no? Una es, que no tiene respuesta, es si hay alguna manera de trazar inequívocamente de dónde viene algo. Es decir, imposible. No le puedes poner un sellado único por una cadena de blockchain a una forma de pensar y que diga, no, Ojalá. es que esto es mío, esto ha salido de mi boca por primera vez. Eso no se puede hacer, por un lado, ¿no? Y por otro, como bien decíais, el conocimiento humano es todo mix, es todo mezclar cosas, no hay nada puro. Probablemente no hay nada que tengamos metido en nuestro código genético y que de manera espontánea y unívoca salga de nosotros. Con lo cual los límites pues, son bastante delicados. Sí. Lo donde sí hay es en propiedad, entiendo, propiedad industrial y determinados datos de información, es decir, que no cojas un dato tuyo como empresa y lo utilices para hacer un plan de ordenación de otra que se parezca a la tuya. ¿No? Así todo, si nos ponemos a pensar fríamente lo que se ha conseguido con toda la parte de LLMs, al final un LLM es un predictor del siguiente token. O sea, al final es como cuando cogemos nuestro teléfono móvil y escribimos, la sugerencia que te da hacia adelante. Cuando Ilya estuvo hablando hace poco sobre cómo habían entrenado los modelos y hay una crítica mucho sobre hasta dónde pueden llegar este tipo de tecnología, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y él pone siempre el ejemplo que había entrenado ChatGPT con un libro de Agatha Christie, en el cual todo el libro lo ingestaban y en la última palabra, la última hoja del libro, decía quién era el criminal. Bueno, OpenAI lo sacaba sin leer esa misma tal. O sea que hay algo inherente al ser humano en las palabras y en los textos que esta tecnología es capaz de sacar que todavía nosotros no vemos. Me parece increíble toda esa parte y que sea capaz de hacer vídeo y demás es una locura. Desde luego. Alfonso se reía al principio de mi pregunta. ¿Estabas pensando en algún caso concreto? No recuerdo cuál era la pregunta en concreto, disculpa. No, cuando hablábamos de precisamente eso, de que todo el conocimiento humano se basaba en mezclar cosas y en... Ya. Sí, no, me reía simplemente por lo que había dicho antes sobre la propiedad intelectual, ¿no? Que al final el conocimiento que tenemos los humanos, pues alguien nos lo ha transmitido, ya sea una persona en el colegio, instituto, universidad, o un libro, o etcétera, ¿vale? O sea, al final, a mí lo que me preocupa de toda esta conversación realmente es si la tecnología que utilizan en estas compañías para entrenar sus modelos es aplicada sobre contenidos que ha creado otro ser humano para ganarse la vida. ¿Vale? Y que creo que sí que es cierto lo que decías tú antes, Chema, que no existe ninguna manera de poder relacionarlo con su origen, pero y que bueno, que yo creo que estamos lejos de disponer de ella, pero sí que os iba a referir, de hecho estaba buscando, porque no recordaba dónde lo había escuchado, una entrevista a Altman, al CEO de OpenAI, donde es una entrevista en TED, ¿vale? O sea, que si buscáis en YouTube Altman TED, es fácil de encontrar. Precisamente le preguntan sobre la propiedad intelectual utilizada durante los procesos de entrenamiento. A ver, no os va a cambiar la vida la entrevista, pero os recomiendo que la veáis porque es interesante. Es interesante la respuesta que da y que, bueno, pues parece ser que sí que es algo que les preocupa y que consideran que debería haber una solución a futuro, pero su respuesta en general pues es la que estamos dando nosotros. Sí, hombre. Difícil. La CTO cuando le preguntaron lo mismo le entró una risa tonta muy sospechosa. Exactamente, es que esto es lo mismo, sí. Efectivamente. Nada, es muy interesante. Sí, bueno, parece ser que en cualquier caso ir hacia atrás a buscar culpables ya es imposible, con lo cual tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos, evidentemente proteger lo que seamos capaces de proteger y que no perjudique, sobre todo lo que tú decías, Alfonso, me parece muy importante.
algo escrito para ganarte la vida con ello, algo que Sí. tú pretendas monetizar o rentabilizar de alguna manera, no debería ser expoliado por otro. Es como si, pues eso, pues evidentemente tienes una tienda de cualquier producto y entra alguien y te lo roba. No vas a ganar Sí. dinero con ellos, ¿no? Pero una vez la puerta está rota y hemos entrado todos a ese jardín a coger algo, pues hagamos lo mejor que podamos con él, ¿no? Sí, Se me ocurre. ¿Y qué me efectivamente. podéis decir por último, para ir cerrando, sobre la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial? ¿En qué grado está avanzada esta forma de toma de decisión e interacción entre inteligencias artificiales? Pues estos son también interesantes. Perdón, Iván, ibas a... Nada, bueno, hago un mini resumen al respecto. Yo aquí sí que creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Porque creo que en castellano cuando utilizamos el término agente crea un poquito de confusión, ¿no? Porque por un lado tenemos lo que es el agente basado en IA, que básicamente es una inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, pues verificar las cosas, que está especializada, pero sin tener que pasar por un proceso de entrenamiento o de fine-tuning, ¿vale? No está adaptado a un tema en concreto. ¿Cómo se hace esto? Pues con una serie de prompts que están por debajo de ese agente, que describen su comportamiento, su especialidad, cómo quieres que responda, etcétera. ¿Qué permite esto? Que distintos agentes de inteligencia artificial se comuniquen entre sí. Entonces, eso por un lado, lo que permite es la especialización de la inteligencia artificial. Hace que sea más eficaz, que responda mejor, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que podemos tener resultados de la inteligencia artificial que sean más precisos, en este caso. Entonces, eso me lleva a el segundo significado de agente, que en este caso sería más la inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones, que tiene agency, que sería más que pueda decidir realmente y actuar sobre aquello por lo que le estás preguntando. Como, por ejemplo, escribir un correo electrónico, ¿no? Pero ya más allá de tú dictarle, como decía yo al principio, que sea una reacción automática a esa inteligencia artificial. Lee tu inbox, ve un correo electrónico que debería convertirse en una tarea y lo que hace es lee ese email, crea la tarea en networking de más forma automática, responde al cliente o a la persona que te ha escrito y te dice: hola, buenos días, esto se hará mañana. Claro, esto, la repercusión que tiene es gigante, porque tú realmente vas a poder hacerlo mañana. Igual ese día no te encuentras bien. Igual ha sucedido algo y mañana no puedes trabajar. Claro, entonces sí que creo que la agencia de las inteligencias artificiales es muy importante, pero de momento hay que cogerla con pinzas. Sí, es la palabra de moda de 2025, agentes. Y estoy un poco de acuerdo con lo que dices. Y sobre todo lo más clave, nosotros tenemos nuestro propio sistema de agentes en networking. Ahora os contaré un poco. Pero un poco los challenges que hay es un poco dónde pones el límite, ¿no? Hasta dónde dejas a la gente hacer en tu flujo de trabajo o demás. Porque lo que dices tú, en plan, y quizás quiero que me haga hasta cierto tipo de cosas, pero que al final tenga yo la última decisión de, vale, ahora lo mando. ¿Sabes lo que te quiero? Entonces, marcar ese límite es muy complicado, porque al final la gente no sabe dónde parar. La gente va a funcionar, cuál es el objetivo, tal, y lo va a ejecutar según tal. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado nuestro propio sistema de agentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra inteligencia artificial necesita muchas herramientas. Los agentes, al final, son un ChatGPT con muchas tools, muchas herramientas, ¿vale? Y nosotros tenemos una herramienta, pues, cada sección de la plataforma. En plan, pues, si le pregunto, oye, ¿cómo se piden vacaciones en mi empresa? ¿No? Pues nuestro sistema va a leerte todos tus documentos, buscar información sobre un documento que hay sobre vacaciones, lo va a leer y te va a devolver el resultado. Entonces, todo el sistema de agentes está por detrás, pero siempre intentamos que el usuario tenga la última palabra. En plan, que te ayude y que el sistema agéntico sea para navegar por toda la información que tienes, que probablemente todo el mundo no se lee la documentación de empresa que tenemos. O es capaz de adaptar a quien está haciendo la pregunta porque le conoce. Ese es otro tema. La personalización da para mucho. De hecho, lo último que han sacado ahora OpenAI de la memorización, yo no estoy muy a favor de ese tipo de cosas, pero veremos. A ver. Yo creo que lo están usando un tema también para monetizar en marketing en el futuro. Bastante probable. Sí, tienen que seguir innovando. No lo deja de ser un producto que tiene que renovarse. Sí. Pues dicho todo esto, la pregunta más importante del día es ¿el reemplazo de personas o de empleados, trabajadores por la inteligencia artificial es para tanto? Según la evaluación de OpenAI, sí. Yo creo que no, personalmente. Yo creo que necesitas talento en tu empresa, necesitas gente con ganas de hacer cosas, con energía y demás. Y al final tú le vas a dar estas herramientas que van a hacer que esas personas sean mucho más productivas.
pero necesitas gente que te cuestione, te haga challenge en tus reuniones y demás. Y esto todavía la inteligencia artificial no lo hay. Alfonso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Iván. Yo creo que realmente todo esto nos va a llevar, o creo que debería llevarnos más a una maximización del resultado, ¿no? Maximizar la conversión de esfuerzo y hora humana en un resultado que sea válido para el resto de gente que nos rodea. Bueno, de humanos y de otros agentes, ¿vale? Porque esto seguramente ahora, que se me acaba de ocurrir, no lo hemos mencionado, pero ya que antes hablábamos de agentes, lo más probable es que en el futuro no solamente hablemos de compañeros de trabajo, de personas con las que trabajamos, sino también de agentes que están haciendo tareas por su cuenta, ¿vale? Y por lo tanto, al final va a ser una maximización del resultado en equipo. Pero utilizando el ejemplo que mencionaba antes, igual que las hojas de cálculo no aniquilaron el trabajo, creo que más bien lo maximizaron, ¿no? Y yo creo que eso es justamente a lo que vamos dirigidos ahora. Entonces, yo creo que reemplazar, lo que va a reemplazar son acciones, ¿vale? Va a llevarnos a nuevas profesiones por un lado y a las profesiones existentes a quitar paja, a ahorrar tiempo y poder dedicarlo, pues sí, habrá profesiones que ese tiempo extra se dedique a producir más, ¿vale? Porque es así como funcionan muchas veces las empresas, pero por el otro lado también para mejorar la calidad, que es a donde creo que deberíamos ir. Mejorar la calidad y maximizar el valor que se produce. Yo hago mi apuesta a que la tendencia va a ser que vamos a ver cada vez empresas más pequeñas con muchísima más facturación. O sea, cada vez empresas mucho más pequeñas de nicho, muy buenas y que van a generar muchísimo más dinero. Equipos pequeños con tal que no tener un monstruo enorme como puede ser un Notion de 1.000, 2.000 empleados. Creo que el mercado va a ir hacia este tipo de cosas. Muchas más empresas diversificadas con menos empleados, pero que van a hacer mucho más cosas. Pues ahí, sí. Iba a decir, con esto que acabas de comentar, ¿y qué va a suceder con las empresas que no lo hagan? Porque claro, las empresas que sí lo hagan posiblemente puedan tener un potencial mayor en este sentido. A mí lo que me preocupa es qué sucede con las que no lo hacen. Pero bueno, eso ya da para una conversación de 3 horas. Bueno, y ahí sí. Se me ocurren 3 escenarios. Las que estén funcionando en 2, las que lo hagan y las que no lo hagan, pero aquí va un mensaje, y esto va para nuestros oyentes, que puede ser que alguno de ellos sean pymes incipientes o profesionales que se quieran hacer autónomos. Ahí va un mensaje de Iván que me parece súper interesante. Señoras, señores, vamos a ponernos a investigar, vamos a ponernos a pensar cómo podemos sacar el máximo de estas tareas para generar nuevas ideas de mercado, nuevos productos, nuevos servicios o nuevas formas de aproximarse a problemáticas que ya existen y que van a seguir existiendo. Así que mucho en lo que pensar. Me encanta que cada vez que hemos sacado el tema de inteligencia artificial en Es para tanto, hemos acabado hablando de personas. Cuanto más listas se vuelven las máquinas, más hablamos del ser humano y de cuál es su tarea, lo cual es si lo pensáis, muy, muy bonito. Y cada vez las personas se vuelven más tontas también. Bueno, eso da para otro podcast. Eso vamos a dejarlo fuera porque efectivamente ahí hay un... Eso da para otro podcast. Sí. Bueno, córtalo, Chema, córtalo. Basta con que sigamos. luego le diré a la inteligencia artificial que tengo editando que lo quite. Así que nada, Iván, Alfonso, no os quiero quitar más tiempo, pero creo que los oyentes estarán de acuerdo que ha sido muy interesante y que nos daría para continuar otro ratito más, seguro. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí en Es para tanto. Muchas gracias a ti, Chema. Un saludo. Muchas gracias, Chema. Y gracias, Iván. Hasta aquí el programa de hoy y como habéis visto, Iván y Alfonso nos han pintado un panorama bastante más positivo que aquel con el que empezábamos de Bill Gates, en el que decía que el ser humano no estaba destinado para trabajar. Nos quedamos con la lectura positiva en la que creo que hemos dudado los tres o dudamos de que el ser humano no esté hecho para trabajar, pero sí que estamos preparados para redefinir nuestra relación con el trabajo. La inteligencia artificial ha aparecido aquí para ayudarnos y a partir de aquí es nuestra tarea, es tu tarea, es tarea de tu empresa asegurar que el uso que hagamos de la inteligencia artificial sea positivo y sume más de lo que reste. No olvides suscribirte a Es para tanto en tu canal de podcast favorito para recibir más contenido. Nos puedes encontrar en Spotify, iVoox, Apple Podcast y también en el canal de YouTube de COE Cepime Cantabria. Te invito también a que conectes con nosotros en la página de LinkedIn de la oficina Acelera Pyme de COE Cepime Cantabria. Yo soy Chema Martínez Pastor, nos escuchamos en el próximo programa. Te deseo que tengas un día fantástico.